Listo, pues ya siendo las 7:05, vamos a iniciar con la charla. Buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Felipe Trujillo, estudiante de 11 semestre, presidente del grupo de interés en radiología de la Universidad de La Sabana, y hoy les traigo una pequeña charla sobre pancreatitis aguda. Entonces, para iniciar, este fue el artículo del cual saqué la mayoría de la información. Se llama Radiología de la pancreatitis aguda, clasificación de Atlanta y actual de la imagen en su diagnóstico y tratamiento. Es importante tener en cuenta que actualmente la clasificación que más se usa y la guía que más se usa para enfocar a estos pacientes es la clasificación de Atlanta, entonces por eso es importante que la conozcamos. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco de la definición y unas pequeñas generalidades. Y tenemos que tener en cuenta que la enfermedad va a ser una condición inflamatoria del páncreas que se va a caracterizar por dolor abdominal y elevación de las enzimas pancreáticas en el torrente sanguíneo. Es importante tener en cuenta que tiene una incidencia anual en Estados Unidos de 4.9 a 35 por cada 100.000 habitantes. Es la principal causa de mortalidad en este periodo de tiempo. Es si la pancreatitis es una pancreatitis necrotizante, puede llegar hasta el 17%, mientras que si es una pancreatitis intersticial, de hematosis intersticial, va a ser del 3%. Y la mortalidad global combinada de ambos tipos de pancreatitis va a ser del 5%. Tenemos que tener en cuenta también que hay una diferenciación en la mortalidad dependiendo del periodo de tiempo en el cual muera el paciente. Entonces, si es en las primeras semanas, suele ser por falla orgánica, mientras que si ya el paciente ya estancias prolongadas de más de 2 semanas, usualmente la muerte del paciente va a ser por sepsis. Y también como un dato curioso y que tenemos que tener en cuenta es que es la principal causa de hospitalización por patología gastrointestinal en los Estados Unidos. Entonces, acá vemos cuáles son las etiologías más frecuentes, iniciando de arriba hacia de izquierda a derecha y luego de superior a inferior. Vamos a encontrar en este orden como la principal causa los cálculos biliares. Esta va a ser la causa de la etiología en el 70% de los casos, seguido por un consumo excesivo de alcohol que va a aportar casi el 25% de los casos. En tercer lugar encontramos la hipertrigliceridemia, que va a aportar aproximadamente el 1% de los casos, y posteriormente a esta pues encontramos las pancreatitis medicamentosas, que aportan el menos del 1% de los casos. Entonces, esto es importante para tener en cuenta que tenemos que buscar y que es a lo que nos enfrentamos y cuáles pueden ser los predisponentes a que el paciente sufra estas patologías. El resto de etiologías que vemos aquí, como la lesión de los conductos pancreáticos, el barro biliar, la hipercalcemia, por cosas infecciosas o por malformaciones pancreáticas, pues su incidencia es muy, muy baja, pero pues también hay que tenerlas presentes, pues no estamos exentos a que nos llegue un paciente con esta patología, pues por una de estas etiologías. Siguiendo un poco ya con la clasificación de Atlanta, les quise traer esta tabla. En esta tabla podemos ver la clasificación dependiendo de los tipos morfológicos, que podemos observar diferentes cosas en la TAC. Con contrastes, es el estudio radiológico más indicado en estos pacientes. Entonces, lo más importante es diferenciar entre los dos tipos de pancreatitis que tenemos. Entonces, tenemos una pancreatitis hematosa intersticial y una pancreatitis necrotizante, siendo mucho más común la pancreatitis hematosa. En esta vamos a evidenciar una inflamación no necrotizante del páncreas. Y lo que principalmente vamos a encontrar como hallazgos radiológicos en esta van a ser un engrosamiento focal o difuso del páncreas, un realce que suele ser homogéneo, que está causado por el edema. También podemos evidenciar estriaciones en la grasa peripancreática y un líquido escaso peripancreático. Mientras que si nos enfrentamos a una pancreatitis necrotizante, vamos a tener que es hasta el 10% de las pancreatitis agudas, y este 10% de las pancreatitis necrotizantes, 5 van a ser netamente pancreáticas, 20 van a ser peripancreáticas y 75% van a ser de origen mixto. En esta lo que vamos a observar es una inflamación necrotizante del páncreas, y la principal característica de esta es que vamos a ver áreas de hipodensidad parenquimatosa, que van a ser estas áreas que nos muestran que el páncreas está sufriendo necrosis. También podemos encontrar colecciones pancreáticas o colecciones peripancreáticas. Entonces, aquí en estas imágenes les traigo ejemplos de pancreatitis hematosa intersticial. En la imagen A podemos ver cómo el páncreas tiene un aumento del tamaño y unos contornos más definidos.
Y podemos ver también, pues la cabeza que está marcada con el asterisco pues, se encuentra mal definida. En la imagen B es otro caso en el cual podemos observar un mayor grado de extracción de la grasa peripancreática, que es lo que vemos con las flechas cortas. Y también vemos un realce pancreático mínimamente heterogéneo si lo comparamos con la imagen A, que puede estar dado por el edema intersticial. Entonces, estas son como las principales características que vamos a ver en esta pancreatitis hematosa. Y finalmente, en la imagen C, en la parte inferior, podemos observar un aumento de tamaño difuso y un realce más homogéneo comparado con el B del páncreas, del contorno del páncreas. También podemos ver indicado en la flecha una región hipodensa, pues más hacia la región posterior, que va a ser una colección líquida peripancreática aguda y va a estar ubicada pues en la cola del páncreas, como podemos ver pues con la flecha que tiene ahí la imagen. Ya siguiendo con la pancreatitis necrotizante, pues en estas imágenes también podemos observar pues características diferentes a las anteriores, iniciando con la imagen A, en la cual podemos ver una hipodensidad generalizada de la cola del páncreas con respecto al resto de la glándula. Se puede ver que tiene unos límites pues un poco pues definidos, y es la área de necrosis es la que vemos como una región hipodensa marcada con el asterisco. En la imagen B, que es la que tenemos a nuestra derecha, podemos ver una necrosis peripancreática y podemos ver que hay un realce completo y homogéneo que rodea una colección parcialmente encapsulada, que es lo que hemos marcado en las flechas largas, y pueden ver el centro como vemos los bordes un poco más hiperdensos que el centro de esta colección, y también vemos un contenido heterogéneo. Entonces podemos ver en la flecha que está más hacia la línea medial, a la derecha de esta, lo que podrían ser como una zona más hiperdensa que podría ser pues ya la necrosis como tal, un componente mucho más sólido que lo que podemos ver como la hipodensidad en el resto de la imagen. Y finalmente, en la imagen C, lo que estamos viendo ya es como tal la necrosis peripancreática y pancreática. Vemos con los asteriscos la necrosis glandular, es decir, la necrosis pancreática. Y con las flechas podemos ver una colección ya que se está formando con bordes bien definidos, anterior al páncreas, pues como pueden observar ahí, de un tamaño ya considerable. Entonces, la clasificación de Atlanta también nos sirve para dividir los tipos de colecciones según el contenido y según el tiempo de evolución. Esto también nos va a ayudar mucho para diferenciar entre los dos tipos de pancreatitis. En la tabla podemos ver en la parte superior las colecciones líquidas, y la colección líquida peripancreática aguda y los pseudoquistes van a ser más característicos de la pancreatitis hematosa, siendo la colección líquida pues encontrándola en aquellos pacientes con una evolución de menos de 4 semanas, mientras que los pseudoquistes ya van a ser en procesos de pancreatitis aguda más prolongados de más de 4 semanas. Aquí lo que nos va a cambiar y lo que nos va a ayudar a diferenciar un poco entre los dos tipos de pancreatitis es el tipo del contenido. En el contenido, pues lo que encontramos en las colecciones de la pancreatitis hematosa intersticial van a ser más sólidos o semisólidos, mientras que en la pancreatitis necrotizantes podemos encontrar un contenido que va a ser más sugestivo de necrosis, como puede ser sólido o mucho líquido interno. Además, pues acá también nos va a diferenciar pues el tiempo de evolución, el tipo de colección que vamos a encontrar, siendo en aquellas de menos de 4 semanas una colección necrótica aguda, y en aquellas de más de 4 semanas, pues una necrosis ya encapsulada. Tenemos que tener en cuenta que las colecciones líquidas peripancreáticas agudas van a aparecer adyacentes al páncreas y su contenido va a ser netamente líquido. En estas lo que vamos a observar es una colección prácticamente homogénea y no van a tener una pared definida, lo que los va a diferenciar de los pseudoquistes, en los cuales ya vamos a encontrar estas colecciones con una pared muy bien definida, y pues también es importante tener en cuenta el tiempo de evolución. ¿Cómo vamos a observar los pseudoquistes? Los vamos a observar como unas colecciones redondas u ovaladas, y va a tener un contenido hipodenso, pues que es líquido que forma un quiste. El tercer tipo de colección, pues como ya les mencionaba, es la colección necrótica aguda. Va a estar exclusivamente en la pancreatitis necrotizante,
puede ser intra o extrapancreática y pueden ser única o pueden ser múltiples. Estas no van a tener pared definida y la diferencia con la necrosis encapsulada va a ser el tiempo de evolución y también que la necrosis encapsulada va a tener una pared muy bien definida. Lo que observamos en la necrosis encapsulada es una cápsula hipercaptante con respecto a su contenido. Entonces acá en estas imágenes les traigo los diferentes tipos de colecciones en la pancreatitis aguda. La imagen A podemos observar una colección líquida peripancreática aguda. Y pues como les mencionaba, es una colección homogénea que se adapta a los espacios, a los planos faciales que observamos pues en la imagen, los planos musculares. Y es la que encontramos pues en la imagen con las flechas blancas. En la imagen B podemos ver un pseudoquiste de gran tamaño. Ahí se puede ver cómo el borde es más hiperdenso que el contenido. Y siguiendo ya pues con la imagen C, podemos observar la colección necrótica aguda. Esta está caracterizada principalmente por un contenido más heterogéneo. Si pueden ver, hay diferentes densidades en la imagen y encontramos pues que está formado con elementos líquidos y sólidos mezclados, ¿no? Entonces pues con la flecha corta podemos ver un elemento sólido, semilíquido, mientras que con las flechas largas lo que está mostrando es la cápsula. No sé si alcanzan a ver, hay un poco más que hacia donde está el borde de las flechas se ve una región más hiperdensa con respecto a lo que está adyacente, que es un poco más hipodenso. Y ya finalmente en la imagen de podemos ver la necrosis encapsulada completamente. Podemos observar alrededor de todo el páncreas la cápsula más hiperdensa que el resto del contenido y en el contenido pues ya como dentro de la cápsula podemos ver regiones hiperdensas e hipodensas. Siguiendo un poco más con la clasificación clínica de la pancreatitis agudas, vamos a encontrar que se divide en dos fases, la fase temprana y la fase tardía. La fase temprana va a ser aquella pancreatitis que vemos en la primera semana y va a tener todas las manifestaciones clínicas de enfermedad inflamatoria sistémica, es decir, fiebre, elevación de leucocitos, cambios en los paraclínicos, y vamos a encontrar que la gravedad de la enfermedad va a depender si produce falla orgánica o no y la duración de la misma. Es decir, lo que más nos va a indicar nosotros que es una pancreatitis grave es si produjo falla orgánica de algún órgano del cuerpo. Mientras que en la fase tardía tenemos que tener en cuenta que esta es posterior a la segunda semana de inicio del cuadro. Usualmente ocurre en los pacientes que tienen ya pancreatitis aguda, moderada o grave. En esta vamos a encontrar que los marcadores de inflamación sistémica van a persistir durante el tiempo y adicionalmente vamos a empezar a ver las diferentes complicaciones locales o sistémicas características de la pancreatitis. Entonces aquí en esta tabla les traigo los tipos de complicaciones. Vamos a iniciar hablando un poco de las locales y para esto vamos a empezar hablando de las colecciones peripancreáticas. Estas colecciones pueden ser las que mencioné anteriormente, que son la colección líquida peripancreática aguda, el pseudoquiste, la colección necrótica o la necrosis encapsulada. Y posteriormente a esto ya pues podemos observar más, ya como signos un poco más graves que van a ser la trombosis de la vena esplénica o portal y necrosis colónica, que son ya afecciones como más graves que lo que podrían llegar a ser las colecciones. Mientras que en las complicaciones sistémicas vamos a ver es más que todo exacerbaciones de enfermedades preexistentes, principalmente coronariopatía o EPOC. Y también tenemos que tener en cuenta, y acá ya se empieza a hacer algo muy importante, el tipo de falla orgánica que pueda presentar el paciente. Podemos presentar una falla orgánica transitoria, que es aquella que dura menos de 48 horas, o la persistente que se prolonga más allá de las 48 horas. Importante de esto, tener en cuenta que la clasificación de la falla orgánica está de acuerdo, pues la podemos evaluar su gravedad dependiendo de la escala de Marshall, que ya más adelante se las presentaré. Entonces aquí ya tenemos la clasificación de Marshall, como pueden ver, puntúa diferentes cosas, nos puntúa de 0 a 4 y lo que vamos a observar es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción esperada de oxígeno, un componente renal que va a estar dado por la creatinina, los valores de creatinina, y un componente cardiovascular que va a estar dado por la presión sistólica. Entonces,
Importante de esto, tener en cuenta que cualquier puntuación mayor a 2 me indica falla de ese órgano, de ese sistema. Y es importante tener en cuenta que para poder evaluar de una manera adecuada la presión sistólica, esta debe ser tomada mientras el paciente no esté tomando soporte inotrópico, pues apenas el paciente inicia tratamiento inotrópico, ya nos va a indicar que el paciente entró en falla orgánica. Bueno, siguiendo un poco más, vamos a mirar cómo se clasifica la severidad de la pancreatitis aguda. Vamos a tener, según la clasificación de Atlanta, las tres que les presento en la diapositiva: la leve, la moderada y la severa. Las complicaciones de las pancreatitis suelen estar presentes ya en las pancreatitis moderadas o graves. Y el principal determinante del tipo de clasificación que le vamos a dar a la pancreatitis depende del tiempo de evolución. Importante tener en cuenta aquí que la mortalidad del tercer grupo puede llegar a ser de hasta el 50% de los pacientes que presentan esta patología. Ya hablando un poco más y entrando un poco más en lo que nos interesa a los miembros del grupo, vamos a encontrar el papel de la radiología, y vamos a encontrar que este papel de la radiología va a estar prácticamente, lo vamos a ver en dos sectores diferentes: en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, para el diagnóstico es importante tener en cuenta que el diagnóstico no es netamente radiológico. El diagnóstico va a ser con la presencia de 2 o 3 de los siguientes: de dolor característico, exámenes de laboratorio o ya hallazgos imagenológicos. Entonces, pues en el dolor característico va a estar dado principalmente por la clínica del paciente: un dolor irradiado en banda, irradiado posterior, nos puede indicar que el paciente tiene un dolor característico de pancreatitis. En los exámenes de laboratorio, si encontramos una lipasa o una amilasa sérica elevada más de 2 a 3 veces el valor de referencia, pues ya nos va a dar también un puntaje para diagnóstico de la pancreatitis. Y finalmente, el radiológico va a ser, pues, evidencias en el TAC con contraste de cambios necróticos o hallazgos de inflamación del páncreas. Hablando un poco más del protocolo, pues que es algo que nos incumbe a nosotros, encontramos que se recomienda, y el más usado, son realizar cortes de menos de 5 milímetros, aplicarle al paciente de 100 a 150 mililitros de contraste, y vamos a tener que evidenciar, pues, los cortes en dos fases: una fase pancreática y una fase portal. La fase pancreática va a ser tomada entre los 35 a 40 segundos después de la administración de contraste, y la fase portal de 50 a 70 segundos. Ya continuando con el tratamiento, es importante tener en cuenta que actualmente se prefieren técnicas de drenaje mínimamente invasivas. Esto cambió prácticamente a partir del año 2010 con diferentes estudios en los cuales se evidenció que las técnicas mínimamente invasivas van a reducir las tasas de complicaciones y la mortalidad en contra de las técnicas quirúrgicas abiertas que se realizaban anteriormente. Listo, entonces, aquí traigo esta diapositiva en la cual podemos ver que el título es una ventana de 72 horas, porque es importante tener en cuenta que para realizar la TAC, el estudio, es importante que pasen hasta 72 horas. Entonces, en estas dos imágenes podemos ver dos sets de estudios imagenológicos en el mismo paciente. En la columna izquierda vemos el set A, en el cual podemos observar un TAC que se realizó el día de inicio de los síntomas, en donde a lo largo de las 3 placas se evidencia un aumento del tamaño del páncreas sin zonas sugerentes de necrosis. Pues básicamente es eso. Ya en el set B podemos observar cómo evolucionó la enfermedad. Esta fue una toma que se realizó 10 días posteriores, y aquí ya podemos ver diferentes zonas de necrosis glandular, como lo es en la imagen del centro del asterisco. También podemos ver colecciones parcialmente capsuladas con las flechas largas. En la imagen inferior y en la imagen superior encontramos una de estas flechas, y también colecciones necróticas agudas, que ya son las cabezas de las flechas, que es lo que vemos como una hipodensidad intrapancreática. Entonces, pues por eso también es importante tener en cuenta que si el paciente es diagnosticado y no evoluciona a favor, tenemos que volver a realizar un estudio para mirar si sigue siendo una pancreatitis edematosa intersticial, o si el paciente, pues la enfermedad progresó y el tratamiento que estamos realizando no es efectivo y el paciente está progresando una pancreatitis necrotizante. Otros estudios que también se pueden realizar en estos pacientes
es una resonancia magnética potenciada en T1 y T2 con o sin saturación de la grasa, una ecografía 3D de gradiente potenciadas en T1. ¿En qué momentos decidimos usar estos estudios o por qué los realizaríamos? Cuando necesitemos una mejor resolución tisular para diferenciar las colecciones, pues encontramos que estas dos pruebas tienen un mejor rendimiento contra el TAC con contraste. Y pues también cuando sea necesario tener una caracterización mucho más específica de los tipos de complicaciones. También hay otro estudio que es la colangioresonancia magnética, que esta es única y exclusivamente de uso para evaluar de una mejor forma los conductos pancreáticos y biliares. Entonces, pues básicamente estos estudios van a ser muy útiles cuando necesitemos diferenciar entre un pseudoquiste o una colección necrótica y cuando necesitemos realizar un estudio para mirar si existe algún tipo de obstrucción o dilatación de los conductos pancreáticos. Encontramos que la ecografía va a ser el estudio diagnóstico, la imagen diagnóstica que tiene mejor rendimiento para las pancreatitis de etiología de origen litiásico. Entonces aquí en esta diapositiva, como está nombrada, podemos ver la comparación de los dos estudios. En la imagen A tenemos a la izquierda una TAC y en la imagen B podemos observar una resonancia magnética. ¿Qué podemos observar en la TAC? Podemos observar una necrosis encapsulada. Y en la imagen de la resonancia magnética podemos observar que la mayor área de necrosis se encuentra en la cola en Páquias anatómicamente. Es lo que hemos marcado con los asteriscos y también podemos ver en la TAC dos burbujas aéreas marcadas con las flechas que se ven como un par de hipodensidades que, como pueden ver con la flecha larga, se considera que son secundarias a la introducción del catéter radiológico, que es lo que vemos con la flecha larga. En la imagen B vemos una TAC versus una ecografía y podemos observar, señalando con la flecha corta, los focos densos sólidos dentro de la colección pancreática que nos van a hablar de necrosis, de procesos necróticos. En la ecografía que vemos a mano derecha y vemos las cabezas de flecha, nos permite identificar que son pues un mayor número de focos y también que el tamaño de este es mayor que los que nos permitiría evidenciar solamente la TAC. Y finalmente en la imagen C podemos ver a la izquierda una ecografía. En el centro, la segunda placa, podemos observar una TAC. Y en la tercera y la cuarta vemos una resonancia magnética. La primera la encontramos en fase T2, la tercera la vemos en fase T1. Y pues lo que nos está mostrando todas estas es un pseudoquiste. Entonces, pues ahí pueden ver cómo se ve el pseudoquiste en cada una de los diferentes estudios que podemos realizar. Entonces, pues dependiendo de lo que estemos buscando y la necesidad de tener como una caracterización mucho más amplia, podemos recurrir a estos dos estudios que pueden ser la resonancia o la ecografía. Entonces, continuando un poco más, siempre fue necesario crear diferentes bases o diferentes escalas para predecir la gravedad de la pancreatitis. La primera que se creó fue la clasificación de Baltasar, y esta encontramos que está basada en los datos de la inflamación pancreática, peripancreática y la presencia de colecciones. Entonces, esta no la clasificaba en grados A, B, C y D, y E, dependiendo de los hallazgos radiológicos que veamos, pues siendo A el menos grave, siendo la E la más grave. Después, en 1990 se creó el índice de gravedad por tomografía computarizada, que también es descrito por Baltasar, pero en este teniendo, pues, o sea, tiene en cuenta las mismas características anteriores, pero además sumó la extensión de la necrosis peripancreática. Según este índice, se cataloga una pancreatitis leve cuando va de 0 a 3, una pancreatitis moderada cuando va de 4 a 6, y una pancreatitis grave cuando el puntaje total es de 7 a 10. Es importante tener en cuenta que esta clasificación de la gravedad, sea por esta clasificación o la anterior, siempre ha sido un tema muy debatido, pues algunos autores consideran que no corresponde lo que uno ve imaginológicamente con lo que está presentando el paciente. Entonces, muchos de estos consideran que la clasificación no es muy acertada, pero otros consideran que sí es acertada, pero que el factor más importante es el porcentaje de necrosis pancreática o peripancreática que encontramos. Entonces, pues por esto podemos ver aquí que en este índice tenemos un apartado nuevo que no encontramos en la clasificación de Baltasar, que es la necrosis parenquimatosa pancreática.
Y posterior a este, en el año 2004 se creó una nueva clasificación que es la más usada actualmente, que es el índice de gravedad por tomografía computarizada modificado. Encontramos pues que este respondía a la necesidad de tener en cuenta también la necrosis peripancreática y las complicaciones extrapancreáticas que no la tenían ninguna de las clasificaciones anteriores. Se considera que este es el que tiene una mejor correlación con la clasificación de Atlanta, la clínica del paciente y el pronóstico del mismo. Entonces, en este podemos ver que evalúa las características de la inflamación del páncreas, la necrosis parenquimatosa pancreática y las complicaciones extrapancreáticas, como podemos ver que son ya más sistémicas. Entonces, pues lo importante de esta clasificación es que para una pancreatitis leve va a ser aquella que nos da de 0 a 2 puntos. Una pancreatitis moderada es aquel resultado que nos da entre 4 y 6 puntos, y la pancreatitis grave va a ser aquella que nos da de 8 a 10 puntos. Podemos ver aquí, pues, la inflamación pancreática, un páncreas normal nos va a dar 0 puntos. Las alteraciones con y sin inflamación de la grasa peripancreática va a dar 2 puntos. Y finalmente las colecciones líquidas o peripancreáticas o la necrosis de la grasa peripancreática ya nos va a dar 4 puntos. En la necrosis parenquimatosa, cuando está ausente es de 0 puntos, cuando es menor o igual al 30% es de 2 puntos, y cuando ya encontramos una extensión de la necrosis más del 30% ya nos va a dar 4 puntos. Y finalmente, pues ya cuando el paciente presenta complicaciones extrapancreáticas va a aportar 2 puntos más a la puntuación. Finalmente, vamos a encontrar cuáles son las indicaciones radiológicas o los métodos radiológicos para realizar el drenaje de las colecciones. Y encontramos que estos van a estar indicados cuando encontramos una pancreatitis necrotizante con sospecha de infección o cuando vemos pancreatitis estériles que están generando obstrucción del vaciamiento gástrico, intestinal o biliar. Estos procedimientos pueden ser llevados por tomografía o por ecografía, y encontramos que pues, hay diferentes tipos de abordajes, pero el preferido y el más descrito pues, en la literatura es el abordaje retroperitoneal para renal izquierdo. Hay otras alternativas al tratamiento de la pancreatitis, como lo pueden ser las necrosectomías transgástrica o abierta. Y también vamos a encontrar que también hay diferentes estudios videoasistidos que pueden ayudar con el tratamiento de esta patología. Actualmente lo que más se usa y como el más indicado es el abordaje escalonado percutáneo quirúrgico, iniciando con un drenaje radiológico de las colecciones, y si llega a ser necesario, pues ya se realiza una intervención quirúrgica más invasiva. Encontramos que el drenaje radiológico va a ser usado y efectivo en el 95% de los casos, pero actualmente y en los últimos ensayos han demostrado que las tasas de complicaciones entre la necrosectomía transgástrica endoscópica y el drenaje radiológico tiene un mejor índice de la aparición de esta. La necrosectomía transgástrica endoscópica es un procedimiento nuevo, no está disponible en todos los lugares, pero entonces en los lugares en los que encontramos disponibles los dos, se prefiere realizar este abordaje quirúrgico que pues el drenaje radiológico de las colecciones. Entonces, pues en estas imágenes podemos ver dos casos de pancreatitis, uno es el set A, el otro es el set B. En el paciente A observamos cómo se colocó el tubo de drenaje por medio de la técnica de Seldinger. No entré a ahondar en las diferentes técnicas que existen, pues siento que no es competencia nuestra. Este es el abordaje más clásico que existe y podemos ver cómo el lugar de entrada es el espacio pararrenal anterior izquierdo. Con las flechas cortas podemos ver cómo se inserta la guía, y posteriormente en la tercera imagen vemos cómo queda insertado el catéter. En el set de imágenes B podemos ver un abordaje totalmente diferente. Es un abordaje subcostal anterior derecho, y podemos ver que este paciente tenía una necrosis encapsulada de un gran tamaño. Es lo que vemos ahí, pues como una masa más hipodensa, un quiste más hipodenso, que tiene diferentes tipos de densidades, lo que nos indica que es pues, necrótico. Podemos ver también pues cómo de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha resuelve la inflamación del páncreas y cómo desaparece la colección.
Y pues ya, esto era lo que tenía para ustedes hoy. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Juan Felipe. ¿Me están escuchando? Ya, doctora, ahora sí se le escucha. Ahora sí. Qué pena, es que tenía acá mal conectado. Bueno, muchas gracias, Juan Felipe. Muy completa, puntual y clara tu presentación. Importante puntualizar entonces algunas cosas con el tema. Primero que todo, reconocer la anatomía normal para así reconocer lo patológico y una vez lo reconozcamos, saber diferenciar, como dijiste, la pancreatitis hematosa intersticial de la necrotizante, tener claras las características imagenológicas de los pseudoquistes y de la necrosis, saber diferenciarlos y además tener en cuenta, muy importante, el tiempo de evolución de los síntomas del paciente, si se solicita un TAC de control, realizar la respectiva comparación con estudios anteriores y determinar si hay o no empeoramiento o también si aparecen de pronto complicaciones. Y como lo mencionaste, pues tener en cuenta el índice de gravedad por TAC modificado, pero pues no más ninguna otra, pues otro comentario bastante completa. Listo, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muchas gracias, Juan Felipe. Con mucho gusto. Muchas Entonces, gracias. buena noche para todos. Que estén muy bien.